la misión de enseñar. Y para que nos siga ilustrando en eso, hoy día nos va a acompañar el profesor Carlos Torres, que fue rector de la Universidad de Talca hasta creo que el día de ayer, si no me equivoco, o hasta hace, bueno, él nos va a contar. Yo acá ya compartí el perfil del profesor Torres, a quien le agradecemos porque él ha sido de un comienzo, desde antes de ser rector, incluso un aliado de esta cátedra. Nos compartió temas, yo recuerdo el tema de gestión de las universidades públicas, eh, y luego nos ha venido compartiendo su mirada también, de no solo de la Universidad de Talca, sino la mirada sobre el sistema chileno. Así que por eso, muchas gracias, Carlos, por estar aquí hoy con nosotros. Talca, aquí lo hemos repetido varias veces, pero destaca en nuestra constelación de universidades públicas en Chile. Yo les he recomendado que vayan al campus, lo visiten, lo recorran cuando puedan. Eh, Porque vale mucho la pena ir. Nuestro profesor también, Víctor Pérez, que ustedes conocieron, tiene una conexión muy importante ahí en el corazón de la ciudad de Talca. Así que hay varias razones para que ustedes visiten, digamos, el Maule y Talca. Y muchas gracias, Carlos, por hoy. Así que, como siempre, una presentación y luego entramos en un diálogo con los estudiantes. Si puedes compartir la presentación para ver que esté todo en orden acá, la podamos ver. Perfecto. Y los estudiantes que nos están acompañando virtualmente, pues, recuerden que en el chat pueden ir dejando comentarios, preguntas y así nosotros las vamos registrando. Acá la vemos perfecto, Carlos. ¿Ustedes pueden ver bien, Marcela, Víctor? ¿Sí? ¿Se ve? Sergio, Sí, perfecto. se ve bien, se ve bien. Ya, perfecto. Bien, profesor Torres, partamos, por favor. Muy bien. Aprovecho de Carlos. saludar a mis colegas, a Víctor, Marcela, Sergio y a los estudiantes de ambas universidades. Es un placer estar aquí nuevamente en la cátedra y con una presentación nueva acerca del modelo educativo, que es lo que se me pidió presentar. Es mi primera participación en clase después de 2 años, yo creo. No sé si participé el año pasado en la cátedra, pero aquí vamos. Tengo tres archivos en los cuales quiero presentar algunas diapositivas, pero dejar un espacio mayor para que podamos recibir consultas y discutir respecto a algunos temas. Entonces, partiendo del modelo educativo, todas las universidades tenemos modelos educativos y estos van renovándose en el tiempo. En particular, nosotros hicimos una actualización que se concretó el año 2023, pero cuyo origen se remonta al año 2021. Ahí parte la discusión, la participación de estudiantes, profesores, empleadores en foros que nos permitan configurar una nueva aproximación de nuestro proyecto universitario. Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar es, ¿qué se entiende por modelo educativo? No sé si todos están familiarizados con el término y de hecho como anécdota estamos participando del proceso de acreditación institucional nosotros en su etapa final y una parte quizás débil fue el conocimiento de nuestros estudiantes del modelo educativo de la Universidad de Talca, que es nuevo el año 2023. Y por lo tanto es importante hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que entendemos por modelo educativo? Y ahí tenemos una definición. Un momento que me quiero pasar mi diapositiva. Ahí sí. Que nos ofrece la CNA. Un segundo, un segundo. Están pasando solo las diapositivas y no al ritmo que yo quiero.
Y ahora sí, es el marco conceptual. Entonces, el marco conceptual referencial que orienta y sustenta la función formativa de la institución en coherencia con sus principios y la manera de concebir, diseñar, articular y gestionar la formación, enseñanza de pre y posgrado, otorgando un sello o impronta particular. ¿Sí? Es una definición general, pero que en el fondo es propia de cada institución, cómo define sus procesos formativos. Y ahí las universidades pueden tomar una opción tal vez más acotada respecto de la definición o más abierta. ¿Qué quiero decir con más abierta? Que en el fondo puede incorporar incluso las relaciones entre las personas, quienes trabajamos en la institución, nuestros valores corporativos y también cuál es la experiencia que tienen las personas al participar, trabajando, estudiando en la universidad. ¿Ya? Entonces, el modelo educativo es muy importante porque es la forma en que la universidad se define para su proceso formativo y para su experiencia también que ofrece a los estudiantes. En particular, nosotros hicimos un diagnóstico general que nos permitió embarcarnos en este proceso de actualización. ¿Cuál es ese diagnóstico que tuvimos? Primero, no había una ausencia, había una ausencia de principios orientadores claros y explícitos, es decir, hacia dónde nos lleva la formación en términos generales. Por supuesto, hay una impronta particular de cada una de las carreras. La declaración del enfoque curricular solo para pregrado. Nosotros tenemos un enfoque curricular basado en competencias, pero este estaba definido solamente en el marco de pregrado, no en posgrado. Por lo tanto, en posgrado teníamos una indefinición que debíamos abordar. La falta del alineamiento del modelo educativo con el Plan Estratégico 2030. La ausencia o debilidad de elementos como inclusión, diversidad, género, que no estaban presentes en forma explícita en nuestra definición. La desactualización de la mirada de sustentabilidad, innovación y emprendimiento, entre otras materias, también algunas de tipo normativo. Y entonces nos embarcamos en un proceso de actualización, como les dije, a partir del año 2021, entrando en el 2022, se hizo una revisión del estado del arte, se conformó un comité técnico y se realizó consulta a través de foros, encuestas a estudiantes, funcionarios académicos, exalumnos, empleadores y grupos expertos. Dentro de la revisión del estado del arte, revisamos lo que es los ODS, ¿no es cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro propio plan estratégico, los estatutos renovados de la Universidad de Talca, y eso le dio un marco para el trabajo. Luego consultamos a los grupos de interés que les mencioné. Y después de eso, entonces, se decretó la actualización del modelo educativo y eso, después de un trabajo de 2 años, terminó en lo que ustedes ven en pantalla, en un modelo que tiene varias dimensiones y al mismo tiempo fija sus ejes orientadores. Primero, a la izquierda ven el sello de universidad pública, ¿no? Luego tenemos algunos ejes orientadores, como es la universidad centrada en las personas, la universidad vinculada con el territorio, la universidad promotora de la innovación. Por supuesto, subyacen como sustrato de estos pilares la misión y valores institucionales que están definidas en nuestros estatutos y en el plan estratégico. Y luego estos ejes orientadores son atravesados por las dimensiones que es el alcance de nuestro modelo educativo. ¿Cuánto cubre nuestro modelo educativo? Como les dije, es una definición particular de cada universidad. Y nosotros definimos no solamente lo curricular, que es algo fundamental, la dimensión curricular, sino que también la pedagógica. Cómo abordamos la enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de metodología, del punto de vista del propio enfoque formativo, formación basada en competencias, cómo lo abordamos desde el punto de vista tecnológico. Y la dimensión de experiencia universitaria, que significa qué es lo que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad universitaria en general en cuanto a la vivencia que se tiene en la universidad. El compartir con otras disciplinas, ya lo mencionaba el profesor Celis, la oferta de arte y cultura que la universidad pone a disposición para que se complemente la formación de estudiantes, los campus, los servicios, las actividades extracurriculares, etcétera. Eso va en la experiencia universitaria e incluso también las posibilidades de movilidad estudiantil.
Este es el esquema general que define el modelo educativo de la Universidad de Talca y ahora vamos a precisar en alguno de estos términos. Voy a saltarme que son los valores corporativos y vamos a los principios rectores. Cuando hablamos de una universidad centrada en las personas, hablamos que en cada una de las definiciones universitarias, ya sea, por ejemplo, para definir la política de remuneraciones de la universidad, para definir em, la infraestructura que ofrecemos en nuestros campus desde el punto de vista de áreas al aire libre, casinos, servicios de salud estudiantil, ponen siempre su foco en el desarrollo de las personas. Asimismo, y no hay que dejarlo de lado, la dimensión curricular, por ejemplo, también tiene que tener su centro. Las personas, eso significa no recargar, por ejemplo, las mallas estudiantiles de tal manera que se deje un espacio también para la formación integral y el cuidado personal y bienestar de estudiantes, pero también de profesores. Vinculada con el territorio es porque somos una universidad regional y por lo tanto nos debemos desde el punto de vista de la generación de conocimiento, la transferencia de conocimiento, a resolver problemas que son propios del entorno en el que nos encontramos. Y promotora de la innovación significa no solamente ofrecer a los estudiantes una formación en términos de lo que es la gestión de la innovación, sino que también estimular a estudiantes, a funcionarios, a profesores, a generar nuevas ideas, cernir esas nuevas ideas y luego implementar proyectos que lleven a un mayor valor en lo formativo, en la transferencia y generación de conocimiento y también en la administración de la propia universidad. Como ustedes pueden ver, estos ejes orientadores entre las personas vinculadas con el territorio y promotoras de la innovación cruzan las dimensiones que les mencioné de experiencia universitaria, eh, de currículum y también de enseñanza y aprendizaje. Ahora las dimensiones, a su vez, tienen subcomponentes. Y, y la interacción de estas dimensiones y sus subcomponentes con los ejes orientadores va a dar origen a sellos institucionales. Los sellos institucionales están a la derecha y son 5 en nuestro caso. La flexibilidad curricular, que vamos a entrar en detalle en eso porque puede ser de interés mayor quizás para el grupo estudiantil, significa poder ofrecer distintas trayectorias de aprendizaje y por lo tanto también distintas salidas desde el punto de vista de las competencias que se logran. La inserción global, eso es las relaciones que establecemos desde el punto de vista de la generación de conocimiento en investigación como institución y también las posibilidades que damos a nuestros estudiantes de movilidad internacional, la invitación a estudiantes extranjeros y la participación en instancias que son articuladas con otras universidades en módulos eh, más bien virtuales entre estudiantes de la universidad y estudiantes de otras partes. El espíritu emprendedor está alineado con lo que les comenté de la promoción de la innovación, la transformación digital, que es clave tanto para la enseñanza, aprendizaje, como la formación de competencias en el ámbito de las tecnologías, especialmente con la inteligencia artificial, y la formación integral, que es promover no solamente la formación disciplinar, sino que también una formación general para todos eh, que permita desarrollar competencias que son de carácter transversal, la oferta artística, cultural que rodea la actividad universitaria y también el deporte y la vida saludable. Son estos 5 los sellos formativos, sellos distintivos que tiene la Universidad de Talca y en cada acción debe intentar llegar y abordarlos. En cuanto a las dimensiones curricular, tenemos un enfoque curricular, un perfil de egreso, una arquitectura curricular, condiciones para la implementación curricular. Vamos a entrar en algo de detalle ahí, en la dimensión pedagógica, la enseñanza, el aprendizaje, que evidentemente va cambiando, por lo tanto tiene que tener una aproximación flexible. Y la dimensión de experiencia universitaria, que está dividida en una vida universitaria, que es lo que pasa en el día a día
el compromiso estudiantil con su formación y con ser parte de la comunidad, y el acompañamiento y apoyo estudiantil, especialmente cuando se trata de inclusión, de salud, también de brechas académicas que es necesario resolver oportunamente. Eso, la definición de todos estos términos tardó 2 años. Y fue un proceso altamente participativo a través de foros, encuestas, como les comenté, y que llevó a un compromiso institucional y a formalizar este modelo educativo. Y hoy día estamos en la fase de la primera fase de implementación en varios de estos términos. Necesita bajadas para cada una de las dimensiones, lo que nosotros llamamos lineamientos, por ejemplo, para la dimensión curricular, para pregrado, lineamiento para la dimensión curricular posgrado, formación técnica. Luego tenemos lineamientos en la dimensión pedagógica y lineamientos en la dimensión experiencia universitaria. ¿Qué significan los lineamientos? ¿Cómo traducimos lo que hoy día vemos en pantalla en acciones concretas en la acción de la universidad? Hasta aquí voy a llegar con la presentación del modelo educativo. Voy a dejar un espacio de preguntas, discusión, y luego quisiera entrar en un punto particular de nuestro modelo educativo, que es lo curricular. Cómo nosotros, a partir de esta definición general, realizamos un diagnóstico respecto de nuestros programas de estudio y nos embarcamos en un rediseño completo de todos nuestros programas. Así que si lo quieren, no sé si el profesor Celis puede articular las preguntas ahí, muy Claro. bienvenidas. Y si no hay, seguimos con la otra. Con la otra. Bien. Preguntas, comentarios hasta este momento. La presentación del modelo educativo. Aquí recuerden que nuestro rol es ir entendiendo cómo van funcionando nuestras universidades públicas. Y acá tenemos un componente que es el componente formativo y cómo la universidad organiza su modelo educativo. Consulta lo que acabamos de ver ahí. Por allá también el chat desde Talca, Sí, si te también parece, aprovechen, aprovechen de preguntar. Víctor, Sergio, si te parece, hacemos una motivación especial a nuestros estudiantes de la Universidad de Talca, que tenemos conectados cerca de 25 personas en el aula virtual, para que eleven sus comentarios, sus consultas a lo que nuestro ex rector Carlos Torres ha compartido hasta el momento. Así que por chat o por micrófono, como les resulte más cómodo, aprovechando esta escala, ¿no? eh, vamos, aprovechen ahí. Yo les cuento que cuando estábamos discutiendo Ken comentaba el tema de la misión formativa de la universidad. Estábamos en la discusión con el equipo de profesores, con Víctor, con Marcela, y el modelo educativo que está presentando el profesor Carlos Torres se convirtió como en un murmullo dentro de otras universidades por lo innovadora que estaba haciendo la propuesta. Eso al menos lo que vemos desde acá, desde donde estamos. Por eso dijimos, esto puede ser una buena idea, porque aquí luce como algo de lo que se habla mucho, pero que quizás la Universidad de Talca lo estaba concretando a un nivel más avanzado. Por acá, tu nombre, por favor, para que... Elisa, Elisa, vamos Elisa. me llama la atención, tengo curiosidad sobre qué tipo de comentarios se recibió alrededor de la Universidad de Talca para que se considerara que uno de sus problemas focales es la ausencia de principios orientadores. ¿Qué influencia tiene eso en la formación curricular o el que esperes que tenga, que complemente aquello en la formación curricular? Ujú. Gracias, Elisa. Bien, muchas gracias. La abordo entonces. Claro, lo que pasa es que, si bien es cierto, como universidades públicas tenemos un principio orientador de base, ¿no? Que es el valor de lo público, la formación de ciudadanos y ciudadanas que van a ser eh, futuro sustento de nuestra República Democrática. Y eso conlleva valores también que desde la universidad debemos imprimir o poner como sello en lo formativo. Em,
aspectos como eso no estaban necesariamente declarados explícitamente en nuestro modelo educativo anterior, que data del 2012. Nuestro modelo educativo anterior era bastante reduccionista, yo lo diría, bastante limitado desde el punto de vista de su alcance y solo se centraba en aspectos curriculares, es decir, cómo nosotros abordábamos la formación desde lo curricular con nuestro modelo basado en competencias, pero no hacía alusiones explícita, por ejemplo, a los valores corporativos y a los valores de una universidad pública. Entonces era necesario explicitar eso y en esa conversación es donde se fijaron estos tres ejes orientadores que les comenté, donde apareció fuerte también el sello de la universidad centrada en las personas y también el de la promoción de la innovación, que había sido ya una impronta institucional en la formación, pero no estaba declarada explícita en el modelo. Como Elisa, no vea a Elisa que está ahí fuera de cámara, pero está aquí. Sí, pero más o menos. ¿Sí? Por acá hay otra pregunta. Ujú. Yo tengo una duda respecto a la dimensión curricular y cómo esta, bueno, específicamente en la arquitectura curricular, y cómo cada carrera debe adaptarse a estos nuevos principios, específicamente en la vida universitaria y al apoyo estudiantil, principalmente desde el ámbito de la carga académica, de los cursos de formación general y el concepto que usted utilizó respecto a la flexibilidad en la malla. ¿Cómo eso se va a adaptar a la universidad? ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Benjamín. Gracias, Benjamín. Bien, gracias Benjamín. Bueno, una muy buena pregunta. Venía preparado para ella, porque justamente la presentación que viene ahora ahonda. Estoy poniendo la... No, tampoco. Parece que se coló un botón. Eh, Eh, Le iba a decir, Antonieta se puse le la quedó, pregunta. Antonieta se le Sí, quedó, ya, ok. ahí la Eh, apagamos. ya, muy bien. Precisamente la presentación que viene ahora ahonda en lo curricular, porque creo que tal vez uno de los factores más complejos que incorporó nuestro nuevo modelo educativo es el aspecto de la flexibilidad y cómo lo abordamos. Así que si les parece, voy con esa presentación ahora. Ya, yo tengo una pregunta antes. No puedo Antes de eso, soportar ¿ya? Ya. más indiscreta quizás. Ujú, Que ya. quería consultarles si qué otros modelos vieron a inspirarse o qué otros modelos de universidad tuvieron a la vista o dónde fueron a buscar, digamos, por inspiración. Bueno, sí. Vimos modelos que ya estaban formalizados a nivel nacional, el modelo educativo de la UFRO, por ejemplo, el modelo educativo de la Universidad de los Andes, pero también fuimos a ver modelos educativos a otras partes del mundo. De UC Davis, por ejemplo, vimos su modelo educativo eh, y algunas otras universidades, tanto de Estados Unidos como de Europa principalmente. Y en función de esa revisión del estado del arte, fuimos capturando ciertas ideas fuerzas que tengo que decir que como es un proceso bien colectivo, o sea, un proceso muy participativo, va tomando matices bastante impredecibles. Entonces, esas ideas fuerzas que originalmente rescatamos de esas universidades fueron tomando también una personalización hacia la Universidad de Talca. Ah, muchas gracias. Ujú. Vamos, vamos ¿Sí? con la... Sí, Vamos con la otra ya. flexibilidad. Sí. Ah, no sé ya voy a ver si me resulta. Ustedes me dicen si se va a ver bien. Lo voy a poner ahora en grande. Sí, se ve perfecto. Ya. Eh, la pregunta, claro, y a propósito de la pregunta de Benjamín, tal vez el tema curricular y el de enseñanza-aprendizaje son los más complejos de poder llegar a acuerdos en la comunidad académica, porque hay que decirlo,
la trayectoria que tuvimos formativa, cada una de las personas que formamos parte del cuerpo de profesores de la universidad, de alguna manera trata de imponerse en el diseño curricular y en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Tendemos a replicar lo que nosotros vivimos y encontrar lo bueno, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos en la mesa para conversar sobre un currículum, al final termina siendo, muchas veces, una colección de experiencias particulares tratando de representar a las personas que participan de ello. Y eso es muy difícil de resolver. Asimismo, entonces, en la discusión de cómo vamos a abordarlo en términos generales en la universidad, fue una discusión bien dura, yo diría, ¿no? Con varias iteraciones en los distintos cuerpos colegiados. Pero ¿por qué rediseñar? eh, Nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son los aspectos que nosotros debiésemos considerar? Primero, hay cambio en estudiantes, las generaciones van cambiando, estudian y aprenden de manera muy distinta, hay un entorno y un mercado laboral también que cambian. Y eso, sabido es que tiene un cambio cada vez más acelerado. Por lo tanto, lo que uno define al día de hoy tiene que tener la flexibilidad suficiente para adaptarse en el tiempo. Las transformaciones tecnológicas aceleradas, los currículums estaban diseñados bajo una lógica 2012, que es una lógica que lo llamamos la talla única, ¿no? Cuando uno compra un jockey, tiene una talla única y tiene que entrar en todas las cabezas. Pero eso no tiene en cuenta que las personas somos inherentemente diferentes, aprendemos diferentes, tenemos trayectorias curriculares previas diferentes y por lo tanto no es posible. Y aquí quiero hacer una analogía en lo que es el diseño curricular a lo que eran los long play, ¿no es cierto? Los discos de música, el formato que existía antes de los 2000, en cual uno compraba un álbum y escuchaba las canciones una tras otra en la secuencia que estaban predeterminadas hasta el final. Y no había forma, entonces todos debíamos escuchar la música así, salvo a que alguien quisiera adelantarla, eh, levantando la aguja, el cassette, ¿no? Luego los discos compactos lo mismo. Pero la forma de abordar hoy día lo curricular y lo formativo más bien se representa a través de una playlist, ¿ya? Una colección de canciones que uno va escogiendo de acuerdo a el ánimo que tenga, las transiciones que prefiera, los estilos que prefiera, y por lo tanto se hace a la medida, no es una talla única. El long play representa la forma de avanzar de una manera única para todos. La playlist representa una forma de personalizar su trayectoria de aprendizaje, ¿ya? Y esa es una gran diferencia en la forma que nosotros vemos hoy día el diseño curricular. Otro aspecto que nos llevó a rediseñar es que los resultados formativos eran desiguales. Claro, si es que nosotros le ponemos talla única a cada una de las personas, con trayectorias previas distintas, con capacidades de avance curricular distintas, lo que vamos a obtener es que los resultados formativos van a ser distintos necesariamente, ¿ya? Y nosotros queremos llegar a un nivel de competencias que sea equilibrado, que represente la formación que nosotros luego certificamos para efectos del mundo laboral, ¿ya? Sin perjuicio que una persona pudiese tener una colección de credenciales mayor que otra, producto de las propias elecciones que tomó en su formación, ¿no? Y aquí también hay un aspecto bastante inspirador que tomamos de la Universidad de Chile a propósito de la articulación que hoy día existe con los posgrados y la manera en que las personas pueden ir tomando una colección de cursos electivos y que luego son reconocidos como parte de su estructura curricular. Por lo tanto, veíamos que el problema era más bien estructural y no incremental, o sea, un maquillaje o abordarlo de una manera, digamos, incremental no era posible, teníamos que hacer algo bastante radical. No existía un perfil de ingreso explícito también, ¿ya? Y cuando uno habla de perfil de ingreso, se imagina inmediatamente cuál es el perfil de la persona que entra a una carrera en el día cero, ¿ya?
en el primer día de clase. Y dado que las trayectorias previas de los estudiantes son muy diversas, no es posible definir un perfil de ingreso homogéneo. El perfil de ingreso es más bien un espectro de perfiles de ingreso. Y ese espectro de perfiles de ingreso se logra después de transitar por una fase formativa inicial, que para algunos será muy profunda, pero para otros a lo mejor que traen ya de su formación previa, a lo mejor es más acotada. Y asimismo el perfil de egreso, hay un perfil de egreso que es basal, que define la profesión, ingeniero civil mecatrónico, por ejemplo, pero también es parte del perfil de egreso las habilidades o capacidades que haya adquirido la persona en lenguaje, por ejemplo, en sus módulos selectivos, tal vez en una mención, y otros, digamos, otras competencias que haya podido adquirir también. Por lo tanto, nosotros necesitamos definir ese perfil de ingreso explícito y eso se define para cada una de la carrera al finalizar el primer año. Brechas en lectura y escritura de nuestros estudiantes, disminución en motivación y trabajo en equipo, y una menor disposición a la responsabilidad social, cosa que de nuevo está cambiando y se está haciendo proclive a la responsabilidad social. Lo que sí estaba funcionando es que nosotros tenemos una formación fundamental que data del año 2005, que ha sufrido modificaciones, pero que es para todos los estudiantes de la Universidad Independiente de la carrera, una alta satisfacción estudiantil por su formación en la universidad tal que es superior al 85%, una alta valoración de los empleadores de perfil de egreso, y por lo tanto existía una base sólida para avanzar. Por el lado de los currículos, y ahí ya estamos entrando en la materia de la pregunta de Benjamín, currículos sobrecargados y rígidos, muy poco lectivo, prácticamente nada en algunas carreras, hasta 8 módulos por semestre, ¿ya? En algunas carreras había módulos 9 también, ¿ya? ¿Y qué significa cuando uno tiene 8 módulos por semestre? Una rigidez y un potencial traslape de los módulos mayor, porque los módulos se definen con un número de créditos, ¿no es cierto? Y los créditos representan las horas de dedicación de los estudiantes, pero eso no es exacto. Una persona puede requerir menos tiempo o puede requerir más tiempo para lograr los aprendizajes que ese módulo requiere. Entonces, si la persona requiere más tiempo y son más módulos, entonces la posibilidad de que esto se transforme en una carga eh, excesiva, eh, digamos, de dedicación a los estudios es grande. Un exceso de horas presenciales, vale decir que nuestras carreras, por lo general, hasta antes de esta transformación tenían entre 50 y 85%, 80% de eh, proporción de clases presenciales, o sea, de actividades guiadas por el profesor versus el trabajo autónomo, o sea, poco trabajo autónomo, ¿no? Y tampoco había una definición de un trabajo autónomo más acotado al comienzo y más grande al final, para que las personas se vayan haciendo independientes al final de su carrera. Por lo tanto, era necesario también poner un acento en esa definición. Baja flexibilidad por lo de los electivos que les comentaba y una fragmentación del aprendizaje, una compartimentalización del aprendizaje que hacía difícil que se construyeran trayectorias consecuentes a lo largo de los módulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que intentábamos hacer? Enseñar más y al final lográbamos menos. Esa es como la conclusión final a la cual llegar. Las trayectorias académicas, o más bien los índices de progresión académica insuficientes. La retención en el último tiempo iba cayendo, 85%, 81%, la de primer año en términos generales de la universidad. La titulación no oportuna, solo un 30% de los estudiantes la lograban. Pero lo más grave quizás es la alta dispersión, la heterogeneidad entre las carreras. Teníamos carreras que nadie, ningún estudiante se titulaba en el tiempo nominal de la carrera. E incluso algunas
que tampoco se titulaba en el N+1, ¿ya? Y en cuanto a la retención, teníamos carreras que retenían, incluso en el tercer año, al 85% de los estudiantes, mientras otras carreras, al tercer año, retenían el 50% de los estudiantes. O sea, entraban 100 y al tercer año quedaban 50. Por lo tanto, no había una consistencia en nuestra definición. O sea, a ver, esa carrera en la cual nadie se titula en el tiempo, el tiempo nominal de las carreras, no quiere decir que sea culpa de los estudiantes, porque sabemos que hay una heterogeneidad de estudiantes, por lo tanto tenemos que esperar un desarrollo, una progresión heterogénea, eso es natural, ¿no? Pero que nadie logre titularse en el tiempo nominal, eso no es normal. O sea, hay una inconsistencia en el diseño de curricular para poder llegar a ese resultado. Y lo mismo con la retención. Algo no estamos haciendo para que los estudiantes se desencanten o fracasen académicamente en sus estudios. Entonces, esas son las realidades a las cuales nos enfrentamos y bueno, es una realidad que no es solamente de la Universidad de Talca, sino que es de todas las universidades del sistema. Entonces, la autocomplacencia que dice, bueno, comparemos el 85, el 81% con las otras universidades del sistema, no, estamos súper bien, titulación oportuna también estamos bien. Pero es algo que se ha vuelto crónico, ¿ya? Y este gráfico, no sé si se alcanza a ver para quienes lo están viendo ahí en la pantalla del aula, pero lo que representa lo que está al lado derecho, estas son las cohortes al lado izquierdo, ya las cohortes por año del 2009 al 2022 y, y representan cuántos estudiantes, que es la línea azul marino, se titulan en el N. Esto es global de la universidad, ¿ya? Cada carrera tiene su realidad, pero esto es global de la universidad tal. Entonces, si ustedes pueden ver, los que se titulan en el N, es decir, en la duración nominal diseñada por currículum, y vamos al 2016, tenemos 5,9% de los estudiantes. El 2017, 13,8%. Y así llegamos al 2020, 20,2%. Hubo un avance, ¿no? Cuando vamos al N+1, tenemos una realidad similar, pero aún en la cohorte del 2019, que supone que ya todos terminaron, ¿no es cierto? O al menos quedan los últimos. En el 2019 tenemos que menos del 50% se titula en N+1. O sea, eh, y eso era peor aún en los años anteriores. Eso quiere decir que cuando uno lo pone, no sé cuán familiarizados están con la campana de Gauss, pero cuando uno lo compone en la campana de Gauss, ve que esta campana es bien asimétrica, ¿ya? Porque la titulación ocurre finalmente del N+1 hacia adelante, ¿ya? Y con una colita muy pequeña eh, para antes del N y el N, ¿ya? Y esto no son datos reales lo que está en pantalla, es solamente una simulación, representa el grado de heterogeneidad en la realidad de las carreras normal, ¿ya? Tenemos entonces el cuadrante izquierdo inferior, una baja retención y un tiempo razonable de titulación. En el cuadrante inferior derecho tenemos una baja retención y un exceso de tiempo de titulación. Y las carreras, digamos, más consistentes serían las que están en el cuadrante izquierdo superior, que son de buena retención y un tiempo razonable de titulación. Entonces, ahí surge la pregunta, bueno, ¿será que los estudiantes que tienen más dificultades o trayectorias tal vez menos provechosas previo a entrar a la universidad entran a una carrera en particular? Y la pregunta evidentemente es que no. La vocación y también el talento se reparte, se distribuye en la población y por lo tanto la tesis de que sea posible que esto sea, digamos, una, eh,
o tenga su origen en los estudiantes, no es plausible. Es un tema de diseño de nuestro currículum, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Y aquí en esta gráfica vemos lo que les decía. Tenemos una colección de carreras, estos sí son datos reales de lo que teníamos. Cuando vemos la Facultad de Economía y Negocio, Auditoría, Ingeniería en Control de Gestión, las horas directas guiadas por profesor un 35,9% y las autónomas 64%. Pero cuando vamos a la carrera de diseño, ustedes pueden ver abajo al final de la lista, las actividades guiadas por profesor, 76% y un 24% de trabajo autónomo. Eso es en total de toda la carrera, ¿ya? Entonces quiere decir que hay algunos años en que eventualmente esto puede ser 85% y un 15% de trabajo autónomo en una carrera de diseño. Entonces dice, ah, ya, pero es que diseño a lo mejor es especial porque sus necesidades formativas necesitan la asistencia del profesor. Entonces esto tendría que ser igual en arquitectura, por ejemplo, pero arquitectura no está ni cerca de diseño en cuanto a esta proporción. Esto tendría que ser similar en ingeniería mecánica, por ejemplo. Entonces, ¿es coherente el grado o la proporción de actividades formativas guiadas con el trabajo autónomo? Esa es la pregunta que surgió y claramente no lo era, ¿no? Entonces también aprovechamos de resolver ese problema. Y eso no significa, no solo tiene un problema de una exigencia de presencialidad, de rigidez en lo formativo para los estudiantes, sino que también tiene un problema de sobredemanda para los profesores. Y porque el tema de la salud mental hoy día no es algo solamente único para estudiantes, sino que también es en el ámbito de los docentes. Por otro lado, los empleadores priorizan la autogestión y la comunicación, o sea, no están en el detalle de lo técnico, de lo disciplinar. Eh, Eso explica el 40% de la empleabilidad, es decir, las habilidades que son más bien carácter transversal y basales de los egresados. Y la diferencia, y nosotros por otro lado encontramos diferencias fundamentales en esas habilidades, porque pese a tener la formación fundamental que llamamos nosotros, que es esta formación general para todos los estudiantes, había una cierta desarticulación de las trayectorias para formar esas habilidades entre los módulos que son exclusivos para ello, formación fundamental, y aquellas que están embebidas en los módulos disciplinares. Había un corte total, una disociación en esas trayectorias formativas. Bueno, y aquí no ahondo más, solamente decir que la, el teletrabajo, la digitalización, la inteligencia artificial, las nuevas formas de aprendizaje y el valor de las habilidades transversales, y todo esto cambiando, digamos, eran señales suficientemente fuertes como para embarcarnos en un proceso de rediseño de nuestro currículum. ¿Y cómo lo abordamos ahora curricularmente? Y es donde quiero ir con la tercera parte, para que ustedes vean cómo la estructura curricular se definió para cada una de nuestras carreras, ¿ya? Con ciertos matices, por supuesto, pero se definió institucionalmente un lineamiento para llevar a ello. Esto ya lo dije. Em, un segundo. Ahí. Usted me dice si se ve suficientemente grande, por favor, o lo grande un Fal- poquito. Faltan unos centímetros. Faltan unos centímetros. Lo voy a poner en pantalla completa mejor. Pero ahí estaría bien. Ya. Se ve.
¿Bien usted? Ahí. Sí. ¿Sí? En sala también, ¿sí? Sí. Sí. Ya, muy bien. Em, Aquí les quiero mostrar cómo se representa la forma en que nosotros generamos una estructura basal para nuestro currículum de cada una de las carreras. Y cómo eso entonces hace que una persona pueda tomar distintos caminos y represente esa flexibilidad que fue el origen de nuestra conversación. Ustedes pueden ver en pantalla, entonces, en el lado izquierdo, bueno, lo que estamos viendo en los recuadros, aquí donde está el cursor, es la estructura curricular. Entonces, lo primero que definimos son 5 módulos por semestre, no pueden ser más de 5 módulos por semestre. Definimos, redujimos el número de horas por crédito que nosotros teníamos institucionalmente y definimos cierta estructura basal para el diseño curricular. Lo primero es que en el primer año hay una formación inicial, la que aparece con FI acá. ¿Ya? ¿Qué es la formación inicial? La formación inicial permite lograr el perfil de ingreso. El perfil de ingreso es algo que se logra al terminar el primer año. ¿Ya? Entonces, si una persona ha tenido un proceso formativo anterior que no ha logrado alcanzar cierto nivel en el alcance de los saberes para lograr ese perfil de ingreso, entonces eso se logra en la formación inicial. Si una persona ha logrado ese avance en su formación previa en el colegio, entonces puede saltarse el primer año completo, la formación inicial, porque ya lo tiene. Y si una persona está entre medio, entonces cursa una parte de la formación inicial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente un estudiante que cursa una carrera de 5 años podría hacerla en 4 si se salta el primer año. ¿Ya? Segundo, la, aquí en rojo hay una colección de módulos electivos. ¿Ya? Y esos módulos electivos están definidos para una formación complementaria. Y la formación complementaria puede ser un minor. Un minor es una colección de 5 módulos que le da un certificado de minor a la persona. Y la Universidad de Talca definió 7 minors institucionales, que son transversales para las carreras. ¿Ya? ¿Qué otra formación complementaria? Puede ser una formación complementaria deportiva. Alguien que hace deporte de alto rendimiento tiene ese espacio curricular para hacer el deporte de alto rendimiento. Una persona que quiere crecer en idioma y a lo mejor entró a la universidad con un nivel de inglés C1 y un nivel de alemán A1 y quiere progresar en alemán, entonces hace 5 módulos de alemán para alcanzar un nivel tal vez C1. Una tercera formación complementaria posible es lo que se llama la formación básica. Y la formación básica son módulos que están intencionados para reforzar el aprendizaje de, cier- de ciertos módulos que son críticos para el avance curricular. Entonces, si una persona tiene dificultades para el avance curricular en matemáticas, por ejemplo, o en comprensión lectora, en lo que sea, o en termodinámica, si tiene problemas, entonces tiene un espacio curricular que no es clases adicionales a su estructura curricular basal, sino que está embebido dentro de su tiempo de estudio. Tiene la opción de tomar 5 módulos, o 2, o 3, o los que quiera, para poder reforzar ese aprendizaje. ¿Cómo lo abordábamos hasta la fecha? Todo eso era extra programático. O sea, es decir, la persona hacía 8 módulos y más encima le poníamos la posibilidad de hacer un módulo digamos, de reforzamiento, ¿no? Entonces, esto ahora queda embebido y la persona podría cursarlos en ese espacio. Tercero,
En quinto año, en etapas avanzadas, hay módulos que son flexibles, que son los que estoy indicando con el cursor, es 6, 7, 8, 9, 10, y que están intencionados para que la persona tenga una experiencia de aprendizaje distinta al aula. Puede ser en aula, puede ser una mención, por ejemplo, ¿ya? Pero puede ser un trabajo en una empresa, en una institución. Puede ser una estadía en el extranjero. Puede ser cualquier experiencia formativa que es reconocida a través de estos 5 módulos, ¿ya? Que significan en total 30 créditos. Esa es la forma, en términos generales y así muy rápida, de comentarles cómo nosotros abordamos esta flexibilidad curricular. Por lo tanto, esto define múltiples trayectorias para cada una de las personas. Y voy a mencionar solamente algunos ejemplos. Voy a este ejemplo 1, que van a ver en pantalla. Se demora un poco mi computador, pero sí está procesando varias cosas al mismo tiempo. Ya. Voy a agrandarlo. Ya, ustedes ven este ejemplo en pantalla, que en la línea amarilla, o sea, lo que está marcado en amarillo, marca lo que hace esta persona. Esta persona es una que toma electivos de la línea formación complementaria base. Es una persona que tuvo ciertas limitaciones en su formación escolar y tiene dificultades, por tanto, para su avance curricular universitario. Entonces, esa persona hace la formación inicial completa, todo lo que está en amarillo, y hace la formación básica a través de los 5 módulos que están aquí de manera horizontal al fin, ¿no? Y luego, en el quinto año, hace una colección de módulos misceláneos, que pueden ser idioma, pueden ser algunos tendientes a una mención, por ejemplo, una especialización o una articulación con un magíster. Es el ejemplo de una persona. Después vamos a un segundo ejemplo. Esta es una persona que hace la formación inicial, no alcanza, ¿no es cierto?, al hacer las pruebas de diagnóstico en el año, al empezar su estudio, no alcanza, por lo tanto tiene que hacer la formación inicial completa, pero luego toma un minor en esos 5 módulos electivos. Y en el quinto año tiene una movilidad internacional y convalida eso por su movilidad internacional que le llevó a cierto crecimiento. Después, una tercera persona, y esto es lo último ya porque estamos sobre la hora. Esta es una persona que tiene que cursar parte de la formación inicial, pero eso le libera espacios para poder tomar, por ejemplo, el que aparece acá abajo, que es lengua extranjera. Como liberó 3 módulos que ya tenía los avances de aprendizaje que requería al entrar a la universidad, ya los tenía logrados, por lo tanto, entonces tomó 3 módulos de lengua extranjera y además cursó un minor. Y en quinto año, entonces, una instancia de movilidad internacional o una práctica profesional adicional a las que curricularmente se le exigen. Bueno, esa es la forma en la cual entonces se materializan estas trayectorias formativas que son de carácter flexible. Ahora nosotros estamos en plena implementación. Este año partimos con la primera cohorte, así que estamos precisamente en los procesos de ajuste y bueno, muy entusiasmado de que esto logre poder generar un sello en nuestros estudiantes y también hacer de alguna manera más llevadera la experiencia y feliz, por supuesto, la experiencia universitaria. Con eso termino la presentación y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Torres. Muchas gracias por la presentación y por contarnos de la estructura, que como les digo, ha generado rumor en el sistema porque de esto todo hablamos. Y aquí Talca ha presentado una respuesta, pero de esto que ustedes vienen de carrera, aquí en la sala tenemos carreras diversas.
Ustedes habrán comparado durante la presentación lo que nos describía de su propia realidad. Este es un curso, un ejemplo que permite que distintas áreas confluyan, incluso dentro de universidades, lo que es genial, pero no somos una rareza más que una experiencia más estandarizada dentro de la universidad. Así que, comentarios, preguntas, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les gustaría saber un poco más? Vamos ahí también en el chat. Pueden dejar preguntas también. Acá tenemos dos preguntas. Vamos con Nicolás y después con Elisa. Vamos, Nicolás. Me gustaría saber un poquito cómo influye un minor en un perfil de egreso. Perfecto. A ver, nosotros tenemos dos formas bueno, entre otras, dos formas de certificar aprendizajes que son adicionales a la formación basal profesional, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona va a estudiar una carrera, ¿no? Derecho, por ejemplo, o psicología. Y nosotros vamos a certificar con su título es que la persona tiene las competencias profesionales que nosotros declaramos. Pero si una persona hace un minor, y como les dije, un minor no es propio de una especialidad, sino que nuestros minors en la Universidad de Talca son de carácter transversal, eh, a la persona que cursa todos los créditos y los aprueba de un minor en particular, que son 5 módulos de 6 créditos cada uno, la universidad le otorga un certificado de minor. Entonces la persona sale con un título y con un certificado de minor. Asimismo, si la persona, por ejemplo, hace su formación profesional y luego logra un nivel de lenguaje inglés B2, entonces nosotros le entregamos el certificado oficial de lenguaje inglés B2. Si la persona, en vez de cursar lenguaje o minor o incluso adicional, hace una mención, entonces nosotros le entregamos la certificación de esa mención. Así es como funciona. Entonces, a eso es lo que me refería, que si bien es cierto, hay un perfil de ingreso único para una profesión, en general hay un espectro de perfiles de egreso que están constituidos por todas las certificaciones y credenciales que la persona per se obtenga. Ujú. ¿Oh? ¿Nos podrías contar cuáles son esos minors rápidamente o algunos de ellos? Sí, por Sí. supuesto. Justo estaba buscando, para ser preciso, la lista de los menús, pero lo tengo aquí, así que un segundito. Un segundito. Bueno, mientras el profesor Torres explora ahí en su computador la lista de minors, a nuestros estudiantes de la Universidad de Talca que se están preguntando por el chat, por el código de asistencia, lo pueden ver en el mismo chat, mensaje que acaba de subir la profesora Marcela Villena. ¿Ya? El código está en el chat. Perfecto, Hay, gracias. hay una pregunta de Diego también ahí en el chat, que es una pregunta clásica, pero después de Elisa para que... Ya, voy con la de los minors. Tenemos un minor que se llama en sustentabilidad ambiental, un minor en emprendimiento y gestión de la innovación, un minor en ciudadanía global y democracia, un minor en salud y bienestar integral, un minor en artes, culturas y patrimonio, un minor en transformación digital y un minor en estrategias creativas y nuevos medios. Esos son los que tenemos definidos a la fecha. Las personas pueden tomar uno, dos o más módulos de un minor o pueden cursar el minor completo. La certificación del minor solo se obtiene cuando la persona cursa todos los créditos del minor correspondiente. Le hace sentido, ¿no? Interesante. Ujú. Elisa. Respecto del periodo de diagnóstico, tengo mi consulta de cómo es y bajo qué estándares se construyeron las herramientas de diagnóstico.
Yo no escuché muy bien la pregunta. ¿Puedo hacerla un poco más fuerte? Si no te la ¿Ya? ¿De nuevo? Sí. Yo tengo la duda respecto de cómo es el proceso de diagnóstico y bajo qué estándares se construyeron las herramientas de diagnóstico. Ah, perfecto, ya, perfecto, sí, sí, buena pregunta, porque eso sí es un tema ahora justamente en la implementación. Lo del lenguaje, por ejemplo, son las herramientas estándar que existen para el idioma, ¿ya? Entonces eso es más fácil, son herramientas internacionales. Respecto de aquellos saberes relacionados con las competencias transversales, nosotros tenemos ya un bagaje de herramientas que partieron con una base de otras herramientas, pero que fueron luego trabajadas en la universidad desde el año 2005 en adelante, digamos. O sea, ahí ya tenemos alta trayectoria en eso que son las competencias transversales y por lo tanto recurrimos a eso. Ahora, cuando se trata de las herramientas de diagnóstico, más bien va de formación básica disciplinar, también tenemos un bagaje ahí, pero estamos en proceso de ajuste porque no necesariamente luego los contenidos de nuestra formación inicial se condicen con aquellas herramientas que aplicamos. Entonces, eso fue una de las lecciones que aprendimos en esta primera iteración. Todavía no está todo dicho, se está analizando cuáles fueron los resultados de esos diagnósticos y cómo podrían servir para la mejora continua y el próximo año entonces tener herramientas que representen mejor esos logros que queremos en la formación inicial, ¿ya? Entonces, es una combinación de algunas herramientas que son externas y otras que hemos ido desarrollando nosotros en el tiempo. Una pregunta, porque un desafío, hacer un buen Sí. diagnóstico es algo en educación, es algo que en algunos contenidos, en algunas disciplinas es difícil. Es Ujú, difícil. ujú. Bien, está por ahí también Diego Morales. Diego, ¿lo hace a vos o la leemos por ti? Diego, ya voy a leer la pregunta de Diego, pero él ¿Mm? dice, si los estudiantes que ya van avanzados en la carrera, ¿cómo los estudiantes actuales, los que están acá, cómo pueden optar o beneficiarse de esta nueva malla? Ah, sí. De hecho, estudiantes que estaban en segundo año migraron mucho. Cada una de las carreras o las escuelas definió como una matriz de adaptación, ¿no? De convalidación. Y, y entonces se tienen que acercar a sus escuelas para que le puedan dar esa información y ver hasta qué punto conviene o no cambiarse dependiendo del grado de avance que ustedes tengan curricular en la malla anterior, ¿ya? Pero esa posibilidad está. Está. Y una, Gracias. y una Sí. ventaja es que los módulos electivos pueden ser utilizados para, por ejemplo, equivalencias curriculares de su malla anterior. Entonces, eso facilita el cambio. Muchas gracias, Diego, por la pregunta. ¿Más preguntas, comentarios, reflexiones sobre lo que estamos escuchando? Por favor, allá. Su nombre para que Benjamín, otro vez. quería preguntar si la implementación de todos estos nuevos elementos en la malla habías o se proyecta que signifique para las carreras un recorte en la cantidad de materias abordadas o una concentración de esas materias en un periodo más corto. Y si es que ese desafío existe, ¿cuáles han sido las vías para superarlo? Ah, sí, bueno, esa es una discusión, yo diría, central en lo que ha sido el proceso. Y hay una racionalización, un recorte yo diría, de los contenidos, ¿ah? Pero no necesariamente la efectividad de los aprendizajes, porque lo que nosotros hicimos fue trazar trayectorias de aprendizaje que van coleccionando los saberes en el tiempo, no solo en un módulo, sino que en varios.
Em, pero, por ejemplo, sí hubo materias que quedaron de lado. Antes eh, la formación, por ejemplo, deportiva era obligatoria. La cierta formación de lenguaje también era obligatoria. Hoy día hay 3 módulos que son obligatorios de lenguaje, ¿ya? Pero con cierta flexibilidad para lo que la persona toma. Y algunas carreras también, eh, por ejemplo, tenían menciones embebidas en su diseño original. Hoy día estas son de carácter electivo. Por lo tanto, una persona eventualmente ya no necesariamente tiene una mención o una especialización de su disciplina, sino que eventualmente tiene una formación más integral a través de un minor. Entonces, la respuesta es que o sea, se acotó, se racionalizó los contenidos, se racionalizó, entonces, como les comentaba, la presencialidad, o sea, las actividades lectivas guiadas, em, pero se abrió el espacio para que se puedan adquirir otras habilidades y cursar otros saberes que no necesariamente están asociados a la disciplina. ¿Mm? Eso es como en términos generales. Ahora, la tendencia, la discusión era tratar de meter todo lo anterior en este nuevo esquema, pero fuimos bien, digamos, insistentes en moderar eh, esos contenidos y realmente centrarse en aquellos aspectos que son esenciales, porque como les decía, hoy el mercado laboral no está midiendo cuál es el nivel de especificidad que una persona sabe en su disciplina particular, sino que en la capacidad que tiene de aprender, interactuar con los demás y desarrollarse como profesional en el futuro. ¿Sí? Y eso requiere de habilidades que no necesariamente están ligadas a los contenidos que nosotros teníamos en los currículos. Mm. Muchas gracias. A los que llevamos tiempo en la universidad, esto quiero como transmitírselo. Una de las cosas que más toma tiempo, donde hay más pasión en las discusiones, son estas reformas curriculares. Eh, Mm. son discusiones a veces muy apasionadas, digamos, porque uno como profesor también toma mucho tiempo y toma mucha estima a su contenido, es algo que está muy marcado por la identidad. Entonces, discutir qué queda afuera, queda adentro, es algo muy complejo, que toma varios años a veces en desarrollarse. Mm. Así que, Claro. otra pregunta, consulta, comentario, de aquí en la sala, de Talca. Ahí en la sala hay una, parece, ¿no? Sí, Mm. Benjamín. Yo tengo una duda un poco relacionada con la de mi compañero, que es que, si bien, o sea, por la presentación entendí que el análisis está referido a la duración real de la carrera, que muchos se demoraban en +1, +2 años, en vez de la duración que está en la malla en el currículum. ¿Han abordado acortar como tal la duración de la carrera? O sea, considerando que en Chile igual las carreras son muy largas y que superan el estándar internacional, que a veces pueden ser 4 años y acá hay carreras de 5 o 6 y que en duración real puede ser hasta 8 años. ¿Han considerado eso, recortarlo, intentar adaptarlo a 4 años o a menor duración la carrera? Ujú. Sí, Benjamín, en este proceso hay carreras que fueron acortadas, todas las ingenierías, por ejemplo, a 5 años. En, en el caso de odontología también se cortó a 5 años. En medicina todavía está en proceso de rediseño, una carrera compleja que tiene mucha actividad de internado incorporada, entonces es más difícil ahí reducir los años, pero también sería algo por revisar. Entonces sí se acortaron, no obstante, todo en el marco de nuestro sistema nacional que es profesionalizante, ¿no? Que el tema también tiene que ver con la forma en que nacionalmente nosotros definimos nuestra estructura de certificados y títulos. En otros países hay una formación basal universitaria que es de carácter general, que es la que prepara a las personas, digamos, como basalmente para desempeñarse luego en el mundo laboral. No obstante, las profesiones son parte de lo que son los másteres, ¿no? Que eso es lo que habilita
a las personas luego a ejercer un trabajo. En nuestro caso está embebido todo, entonces nosotros vamos por la formación basal y el habilitante para trabajar profesionalmente en una sola carrera. Eso se ha discutido en términos de la educación superior y hoy día, en las últimas semanas, ha estado bien candente la discusión al respecto de embarcarnos en un proceso nacional de definir un marco de cualificaciones, vale decir que se definan claramente cuáles son las competencias que una persona, dado cierto título, tiene para desarrollar. Y eso podría abrir un espacio para que tengamos un esquema más parecido a otros países, ¿no? En lo cual hay una formación más corta de 3 4 años, pero luego si una persona quiere, digamos, optar a un trabajo en particular específico, necesita 3 años más para ejercer. Em, Eso es, por ejemplo, el caso de los abogados. Un abogado en otros países del mundo primero estudia una formación basal de 4 años y después tiene que hacer 3 o 4 años eventualmente para poder trabajar como abogado. Entonces, al final, en términos de suma, es equivalente a lo que nosotros tenemos en nuestro país. En eso está la discusión. Bien. Muchas gracias, Alcaín, porque aquí trajimos un debate muy actual de la nación, que es algo que nos importa en este curso. Y lo que dice el profesor Torres, muy importante, hay que tener cuidado con esas comparaciones entre países. Vamos a tener una sesión comparativa, ya les voy a comentar de eso, porque, claro, las carreras son más cortas, pero para poder ejercer en ciertos dominios, las extensiones pueden llegar a ser incluso mayores a las que tenemos en Chile. Eh, Así que no son tan directas las comparaciones entre países, eso es algo importante. Lo considero. Un pequeño comentario acerca de eso. Ya, y después tenemos otra pregunta. Sí. Dale, Benjamín, al otro Benjamín. Nomás. Un pequeño comentario acerca de eso, por ejemplo, de mi carrera que es Derecho. A nosotros, si es que terminamos la carrera con la Universidad de Chile, nos reconocen al menos un año cursado para el magíster allá. Entonces, efectivamente, internacionalmente, se reconoce incluso que en Chile hay una formación que va más allá del básico, digamos, Eso, a nivel europeo. claro, muy importante, ¿no? Muchos de los chilenos que saben hacer doctorado, por ejemplo, en mi caso, el nivel de la duración de la carrera te lo reconocen como nivel de posgrado en otros lados también. Si existen esas homologaciones, eso. Buen detalle. Sí, así es. Elisa, vamos. Considerando que el modelo general en las universidades en Chile está todavía enfocado desde el primer semestre y el primer año formal de las carreras, instruir asignaturas que son directamente relacionadas a la carrera de manera estructural. ¿Cómo se convalida un estudiante que entra a día de hoy a la Universidad de Talca, que pasa su primer año por la formación inicial y por alguna razón decide irse de la universidad e irse a otra institución? Ujú. Buena pregunta. Ahí va. Em, el moverse a otra institución está regido por las condiciones que eh, la universidad receptora del estudiante tiene, ¿ya? Y en general es bastante estricto, es decir, si una persona cursa un año de estudio en una universidad, luego la universidad que recibe a esa persona va a verificar eh, cuáles son los módulos que cursó y de qué manera esos aprendizajes podrían ser reconocidos, ¿ya? Nosotros todavía tenemos, y es algo que como parte de la implementación tenemos que corregir, todavía tenemos una normativa bien estricta en esa materia. Digamos, si es que una persona ha hecho un año en otra carrera, la equivalencia es bien vis a vis, es decir, bien específica. Pero lo que se intenta con el modelo educativo ahora es más bien ver los saberes que están incluidos y ver hasta qué nivel están cursados y por lo tanto aumentar la capacidad de reconocimientos de aprendizaje. ¿M? Ahora, cuando nuestros estudiantes, por ejemplo, requieren cursar toda la formación inicial en la Universidad de Talca,
quiere decir que son estudiantes que tenían una preparación anterior que tal vez no estaba al alcance para el perfil de ingreso y por lo tanto cuando esa persona se quiere cambiar a otra universidad es posible que tenga que partir de nuevo. O sea, en primer año, dependiendo las exigencias que tenga la otra universidad, en el caso. Bien, Víctor, no sé si podemos ir ya dándole cierre, profesor Branguer. Sí, gracias, Sergio. Bueno, agradecemos, por supuesto, al profesor Carlos Torres por el tiempo, el orden, la motivación en esta presentación para compartir con los estudiantes de allá de la Universidad de Chile y con nuestros estudiantes que están acá en el aula virtual de la Universidad de Talca, ¿no? Hemos seguido esta senda de conversaciones sobre la universidad pública, el rol de la universidad pública en el siglo XXI, y hemos visto acá la experiencia de este estudio de caso importante del nuevo modelo educativo de la Universidad de Talca, ¿eh? Podríamos tal vez llevarnos algunas conclusiones, algunas preguntas para la casa, ¿no? La primera es en qué modo la universidad pública, como toda institución, está en alguna medida obligada a repensarse cada cierto tiempo y hacerse la pregunta cómo estamos reaccionando a los cambios del entorno, ¿no? A los cambios del medio local, ¿no? De país y de la aldea global también, ¿no? Cambios culturales, sociales y económicos. Los modelos educativos, los cambios en las mallas curriculares, en los planes y programas, los modelos educativos nacen por lo general para abordar necesidades o adelantarse a futuras necesidades, ¿ya? Y la Universidad de Talca, ya lo decía el ex rector Carlos Torres, eh, ha dado esta discusión desde el año 2021, o por lo menos desde el año 2021, hace varios años atrás, comenzó francamente este camino hacia lo que se está implementando este año 2026, ¿eh? Por lo tanto, ustedes entenderán que esto es tan complejo porque cuando termina la discusión y comienza la acción, el problema que se intentó abordar, a lo mejor ya hay otras variables, ¿eh? Por ejemplo, el año 2021 todavía no estaba el boom de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Hoy está hiper instalado en la formación, en los campos laborales, en la vida doméstica, es una ultra necesidad, ¿no? Por supuesto que también han avanzado cuestiones, problemas urgentes medioambientales, por ejemplo, o en la calidad de vida, que requieren enfoques interdisciplinarios, ¿ya? Y la universidad incorpora esa necesidad e intenta pensar la formación de nuestros estudiantes abordando esos desafíos. ¿Y para qué decir esto de acortar las carreras? Que efectivamente uno de los problemas que nos compartió el profesor Torres era la titulación oportuna, la tasa de retención, ¿no? Y la alta carga por semestre, que nuestros propios estudiantes, quienes nos acompañan acá, lo podrán acreditar, tenían, ¿no? Tenían que abordar cada día, en realidad, ¿ah? Entonces, todas estas cuestiones que son cada vez más evidentes, la universidad intenta responder. Y quedan, por supuesto, tal vez, Carlos, ¿cuál podría ser tu opinión? Podrías compartir también respecto eh, a, a- al- a la relación que tiene la universidad con la educación que está antes, ¿no? Con la educación secundaria y la educación primaria, porque acortar las carreras, como se ha ido poniendo sobre la tribuna en los últimos días, ¿no? Descuida efectivamente lo que está antes de la universidad, ¿no? Es decir, claro, ¿qué pasa con una educación secundaria o primaria que no entrega las herramientas suficientes para cumplir ese perfil de ingreso, ¿no? Podemos saltarnos los ramos básicos o de nivelación, ¿no? Eh, para acortar la carrera, es decir, ¿qué sacrificamos? ¿Los primeros años? ¿Los últimos? ¿No? Porque los primeros años, para saltárselos, implica que el sistema educativo previo ha mejorado. O sea, recibimos mejor estudiantes y por lo tanto no necesitamos nivelarlos. Pero si las condiciones siguen igual en la educación básica y secundaria, bueno, la nivelación, ¿no? Parece que no se puede saltar, o la corte de carreras no puede pasar por ahí, ¿ya? Son varias cuestiones que, como digo,
la exposición del profesor Torres nos ha motivado a pensar, a preguntarnos y a llevarnos algunas cuestiones para la casa, ¿no? Quisiera agradecer, Carlos, por tu tiempo. Efectivamente, como anunciaba Sergio al principio, tuvimos la ceremonia de cambio de mando hace un par de días atrás. Nos confesaba el profesor Torres que bueno, destacada gestión de 4 años, eh, se trabajaba 80 horas diarias, Entonces, cualquiera podría estar pidiendo algún descanso ahora. Y bueno, acá lo tenemos compartiendo y comprometido con esta cátedra UNESCO y con nuestro proceso de acreditación también que lo tiene con 80 horas más respondiendo a la CNA. Carlos, quería agradecer tu compromiso, tu participación y tal vez también dar algunos últimos minutos para que te pudieras referir a algunas cuestiones conclusivas. Tenemos un minuto, profesor. Cerremos. Está muteado, está muteado. Bien, solamente para agradecer la atención, la invitación, para mí ha sido un placer volver de lleno a las aulas y esta es mi primera acción, así que ha sido un día especial también para mí. Y qué bueno que esto también desató interés por los presentes, surgieron preguntas y eso es enriquecedor, por supuesto, para todos. Así que les deseo una muy buena jornada. Muchas gracias, Carlos. Un aplauso. Bien, pues muchas gracias y nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, Doctora Sánchez, ¿pueden gracias. quedar 5 minutos, por favor? Tenemos otra información que darle.